hace miles de años, en un paisaje desolado y abrasador, una nación recién nacida fue testigo de eventos que definirían su destino y legado. En medio de truenos y relámpagos, una voz divina se elevó desde el monte Sinaí, dando a Moisés las tablas de la ley. Pero estas no eran meras piedras inscritas, eran el corazón de un pacto entre Dios y su pueblo. Y para albergarlas, se construiría un relicario, el Arca del Pacto. Mientras que muchos hoy conocen el arca a través de leyendas y películas de aventuras, su verdadero significado y propósito en la historia bíblica son profundos y complejos. No era simplemente un contenedor de piedra, sino el punto de encuentro entre lo divino y lo humano, un puente entre el cielo y la tierra. Éxodo 25, 10, 22. Nos da instrucciones detalladas sobre cómo construir el arca. Dios le dice a Moisés: «Harás también un propiciatorio de oro fino, de 2 codos y medio será su longitud, y su anchura de 1 codo y medio. Y harás 2 querubines de oro batido los harás, en los 2 extremos del propiciatorio». Este propiciatorio era la tapa del arca, y los querubines representaban seres celestiales que custodiaban la santidad de lo que se contenía dentro. Pero, ¿qué había dentro de este relicario dorado? Según la Biblia, albergaba las tablas de la ley, una urna de oro con maná y la vara de Aarón que retoñó. Cada uno de estos objetos no solo representaba un milagro o un momento clave en la historia de Israel, sino que también simbolizaba una faceta de la relación entre Dios y su pueblo. Las tablas, obviamente, representaban la ley y el pacto. El maná recordaba la dependencia del pueblo de Dios para su sustento diario en el desierto. La vara de Aarón, que floreció milagrosamente, simbolizaba la elección divina y el liderazgo ungido. Sin embargo, el arca no era meramente un cofre de reliquias, era el epicentro de la presencia de Dios entre su pueblo. Sobre el propiciatorio, entre los querubines, Dios se manifestaría. En Éxodo 25, 22, Dios declara: «Allí me encontraré contigo, y hablaré contigo desde encima del propiciatorio, de entre los 2 querubines que están sobre el arca del testimonio». La magnitud de esto no puede ser subestimada. En una época donde la divinidad se veía distante y a menudo temida, el arca del pacto simbolizaba la voluntad de Dios de estar cerca, accesible y en relación con su pueblo. Era un signo físico de un hecho espiritual. Dios había hecho un pacto con Israel y estaba con ellos. Esta proximidad divina no venía sin condiciones. La santidad del arca era tal que no podía ser manejada de manera imprudente. Varios pasajes bíblicos narran los peligros de acercarse al arca de manera irreverente. En 2 Samuel 6, Uzá, en un intento de estabilizar el arca cuando parecía que iba a caerse, extendió la mano y tocó el arca, y murió al instante. Esta historia, entre otras, enfatiza el respeto y la reverencia con que debía ser tratada esta manifestación de la presencia divina. El arca no era solo un objeto religioso para ceremonias, era un estandarte de guerra, un símbolo de esperanza y un recordatorio constante para el pueblo de Israel de quiénes eran y de quién era su Dios. Pero, ¿qué pasó con el arca? Su destino es uno de los mayores misterios de la historia bíblica. Mientras que el relato bíblico sigue su trayectoria desde el Sinaí, pasando por el desierto, y finalmente a su lugar de reposo en el Templo de Salomón en Jerusalén, después del relato de la destrucción del templo, el arca desaparece de la narrativa bíblica. Hay muchas teorías sobre su destino final, que fue escondida, llevada al cielo o incluso llevada a tierras distantes. Sin embargo, su ubicación física actual es un misterio. Lo que sí sabemos es que su legado perdura. Representa la relación eterna entre Dios y la humanidad, una promesa de presencia y guía. El último registro bíblico que tenemos del arca está en el Templo de Salomón, en el corazón del Santo de los Santos. Pero con la invasión de Babilonia y la destrucción del templo en el 586 a.C.,
el arca desaparece de las crónicas históricas. Muchos creen que antes de la invasión, el arca fue escondida para protegerla. Algunos textos apócrifos sugieren que el profeta Jeremías fue instruido por Dios para ocultar el arca en un lugar secreto, donde no será encontrada, y será con el pueblo hasta que Dios la reúna y le muestre misericordia. Diversas leyendas han florecido en torno a su paradero. Una de las más fascinantes es la que sitúa el arca en Etiopía, específicamente en la ciudad de Aksum, en la iglesia de Santa María de Sión. Según esta tradición, el arca fue llevada a Etiopía por Menelik I, supuesto hijo del rey Salomón y la reina de Saba. Aquí, se dice, ha permanecido guardada durante siglos, custodiada por un único sacerdote que dedica su vida a su protección. Otras teorías postulan que el arca podría estar oculta bajo el monte del templo en Jerusalén o que fue llevada a algún otro lugar remoto, esperando el momento propicio para ser revelada nuevamente. Más allá de su ubicación física, el Arca del Pacto ha dejado una impresión indeleble en la conciencia colectiva. Ha inspirado innumerables historias, películas y expediciones. Pero, ¿por qué esta fascinación? Quizás porque representa algo más grande que nosotros mismos, un enlace con lo divino, un símbolo de fe y pacto. El escritor hebreo del libro de Hebreos, en el Nuevo Testamento, reflexiona sobre el arca y todo lo que representaba en términos del nuevo pacto traído por Jesucristo. En Hebreos 9:3-4 se describe el arca y su contenido, pero el capítulo en su totalidad lleva a los creyentes a entender que, en Cristo, la necesidad del arca y lo que representaba ha sido trascendida y cumplida. Para muchos, el arca sigue siendo un enigma, un misterio a resolver. Para otros, es un recordatorio de que la presencia de Dios no está limitada a objetos o lugares, sino que reside en el corazón de aquellos que creen. En nuestra búsqueda de lo divino, podemos aprender del arca, no en su oro o en su misteriosa desaparición, sino en lo que simbolizaba, un Dios que hace pactos, que se acerca y que en medio de la incertidumbre y el cambio, permanece fiel. Mientras el mundo sigue girando y las generaciones pasan, la historia del Arca del Pacto nos desafía a buscar no solo reliquias perdidas, sino la presencia perdurable de lo divino en medio de nosotros.